En primer lugar, deseo agradecer a los laboratorios Servier la oportunidad de participar en este segundo RAS-FAT Checking. El tema que se me ha asignado para la noche de hoy es más allá de la presión arterial, enfoque en la protección vascular. Estos son mis conflictos de intereses. Voy a empezar haciendo un análisis secuencial de los resultados de estudios pivotales que demuestran cómo los inhibidores de enzima de conversión tienen un beneficio sobre desenlaces cardiovasculares que van más allá de la reducción de la presión arterial. Y voy a empezar con un estudio que fue publicado en el año 2000 por el doctor Salim Yusuf, que es el estudio HOPE. El estudio HOPE no es un estudio de hipertensión arterial. En el estudio HOPE solo el 47% de los participantes eran hipertensos. Entonces, ¿quiénes formaban parte para integrar el estudio HOPE? Pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y esos pacientes de alto riesgo cardiovascular, en donde la mitad no eran hipertensos, fueron aleatorizados en forma ciega a dos brazos. El uno para recibir un inhibidor ECA, el ramipril, a dosis de hasta 10 miligramos, y el otro para recibir placebo. Entonces, vamos a ver cómo este inhibidor de enzima de conversión va a actuar sobre desenlaces cardiovasculares duros, independientemente de que los pacientes sean hipertensos. ¿Qué es lo que se encuentra para hacer una síntesis del resultado del HOPE? Que el desenlace primario, que era infarto del miocardio, stroke o muerte cardiovascular, se redujo en el grupo asignado a ramipril con una reducción de riesgo relativo del 22%, con intervalos de confianza que no cruzan la unidad y con P estadísticamente significativa. Y lo que ustedes pueden observar es que ya al año ya había un 15% de reducción de eventos cardiovasculares. Conclusión: independientemente de la reducción de la presión arterial, el ramipril en este estudio logró estos desenlaces. Vamos a analizar el estudio Europa, otro estudio que no es un estudio de hipertensión arterial. ¿Quiénes entran para ser aleatorizados en el estudio Europa? En el estudio Europa entran pacientes con enfermedad coronaria estable y sin insuficiencia cardíaca. Miren que solo el 27% de los grupos, tanto placebo como el asignado a perindopril, eran hipertensos. Imagínense, el 64% tenían infarto previo. Estas eran las características basales del estudio Europa. ¿Y cuáles eran los desenlaces primarios del estudio Europa? Era muerte cardiovascular, infarto del miocardio o paro cardiocirculatorio. ¿Y qué podemos observar? Que el grupo que recibió perindopril de 4 a 8 miligramos en relación con el grupo placebo en estos pacientes no hipertensos con enfermedad coronaria estable, los asignados a perindopril tuvieron una reducción del riesgo relativo de estos desenlaces primarios duros de un 20% con intervalos de confianza que no cruzan la unidad y P estadísticamente significativo, siendo la tasa de eventos anuales en el grupo asignado a placebo de 2.4%. Una vez más, evidencia de que el perindopril en este caso fue capaz de reducir desenlaces más allá de actuar sobre la hipertensión arterial, porque la mayoría de estos pacientes no eran hipertensos. Ahora pasamos a uno de los estudios más importantes,
que marcó una serie de hitos en la comprensión del impacto del manejo de la hipertensión arterial, que es el estudio ASCOT, en su brazo de reducción de presión arterial. Aquí sí, todos los pacientes eran hipertensos. Este sí es un estudio de hipertensión arterial. Y se aleatorizaron las pacientes a dos brazos. El uno, el atenolol más tiazida, que está en azul, y el otro brazo, amlodipino más perindopril. ¿Y qué podemos observar con respecto a las presiones arteriales braquiales, y subrayo braquiales, en estos estudios? Nosotros podemos observar, aquí está al inicio del estudio, 164, 163 en los brazos que pueden observar, y al final del estudio podemos observar que no hay una diferencia en presión braquial entre los dos brazos de atenolol y perindopril más amlodipino. Entonces, a nivel braquial, ni en presión sistólica, ni en presión diastólica, habían diferencias significativas entre estos dos brazos. ¿Y qué podemos observar? Que a pesar de esta igualdad en reducción de la presión arterial, los desenlaces de mortalidad cardiovascular en el brazo asignado a amlodipina perindopril tuvo una reducción del riesgo relativo del 24%, con P estadísticamente significativo. Y no solamente que hay una reducción en mortalidad cardiovascular, sino que hay una reducción en mortalidad por todas las causas. El brazo asignado a amlodipina perindopril tuvo una reducción de riesgo relativo del 11%, con intervalos de confianza que no cruzan la unidad y P estadísticamente significativa. Es decir, que a un mismo nivel de reducción de la presión braquial en los pacientes asignados a atenolol y tiazidas o perindopril e indapamida, el grupo, este último grupo, tuvo beneficios en desenlaces cardiovasculares. Y es muy interesante que se haya hecho el estudio CAFE. El estudio CAFE es un subestudio del ASCOT, en donde lo que se va a evaluar es la función de conductancia de las arterias en el árbol arterial. ¿Y qué va a examinar el estudio CAFE? El impacto de estos dos regímenes antihipertensivos, atenolol más tiazida versus amlodipina y perindopril, en la presión aórtica central derivada a través de los estudios de tonometría por aplanamiento radial y hemodinámica. Aquí está el análisis de la onda de pulso por aplanamiento de tonometría. Se usó para poder obtener o derivar las presiones aórticas centrales y los índices hemodinámicos en visitas repetidas de hasta 4 años. Y aquí sí vamos a encontrar una diferencia muy importante. Mientras a nivel de la medición de la presión braquial no había diferencias en la presión sistólica y en la presión diastólica en los brazos asignados a amlodipina y perindopril y atenolol y tiazida, en lo que tiene que ver con la presión aórtica central, sí hubo una diferencia muy importante en las presiones sistólicas, en la presión sistólica aórtica central, siendo alrededor de unos 7 milímetros de mercurio más baja la presión aórtica central en el brazo asignado a amlodipina perindopril. Esto es muy importante y voy a hacer una pequeña digresión para hablar de mecánica vascular y
el impacto del estudio café y qué nos puede enseñar sobre los potenciales mecanismos que explican estas diferencias en desenlaces cardiovasculares en los dos brazos. ¿Y qué podemos ver? En el estudio café, aquí tienen ustedes la forma de la curva a nivel radial y la forma de la curva a nivel de la presión aórtica central. Verán que en la presión aórtica central es más alta en el brazo asignado a atenolol-mastiazida. Y no solamente es más alta, sino que el índice de aumentación es más alto. Ahora, vamos a ver un poco de mecánica vascular y los mecanismos fisiopatológicos que explican la importancia de la presión aórtica central en desenlaces cardiovasculares. A medida que nosotros vamos envejeciendo y cuando hay factores de riesgo como hipertensión, diabetes, se va produciendo una rigidez aórtica que puede acelerarse con un envejecimiento vascular acelerado. ¿Y qué va a pasar cuando se produce esta rigidez aórtica? Que la impedancia aórtica está aumentada y esto nos va a llevar a un aumento de la presión sistólica en la aorta central. Al aumentar la rigidez aórtica por cambio de las láminas elásticas a fibras de colágena, la velocidad de la onda de pulso que nosotros podemos medir en forma no invasiva y que se lo hizo en el estudio café, va a estar aumentada. Al aumentar la velocidad anterógrada de la onda de pulso, va a aumentar la velocidad de la onda refleja, la cual va a llegar más tempranamente y en lugar de llegar en diástole, como debería de ser, va a llegar en la telesístole, aumentando la presión sistólica. Este aumento de la presión sistólica central va a llevar a hipertrofia del ventrículo izquierdo con un tiempo de eyección prolongado, con aumentos de las demandas de oxígeno por parte del ventrículo izquierdo. Pero además, como la onda refleja no llega en diástole, sino en telesístole, hay una disminución de la presión diastólica central y como las arterias coronarias se nutren en diástole, hay una alterada presión de perfusión, con lo cual se predispone a isquemia miocárdica y angina. Miren lo interesante, cómo el estudio café puede acoplarse perfectamente con estos estudios de mecánica vascular para poder tener un mecanismo plausible de por qué se encuentran estos desenlaces diferentes en el estudio. Y solo para poner en contexto y gráficamente lo que está sucediendo a nivel de la aorta central, miren cuando la rigidez de la arteria aórtica central en el anciano está aumentada. ¿Y qué va a pasar con la velocidad de la onda de pulso? Miren, la velocidad de onda de pulso está aumentada 12 metros por segundo, ¿no es verdad? ¿Y esto qué consecuencias va a traer? Lo que hablábamos hace un momento, una disincronía ventrículo-vascular. El ventrículo izquierdo va a encontrar una poscarga aumentada, porque la onda refleja está llegando en telesístole y no en diástole. La onda refleja aumenta, por lo tanto, la presión aórtica en telesístole, con lo que la poscarga vascular aumentada sobre el ventrículo izquierdo va a hacer que éste se hipertrofie en forma importante, con disminución de la presión de perfusión coronaria, con aumento del consumo miocárdico de oxígeno, isquemia subendocárdica y aumento de la disfunción endotelial y aterosclerosis. Esto se conoce como una presión de pulso
de la arteria braquial amplia. Entonces, ya vemos cómo en mecánica vascular, aplicada a los resultados del estudio CAFE, nos permiten tener una explicación de por qué se dan los resultados en el estudio ASCOT. Y por estas razones, ahora sabemos que la medición de la presión aórtica central es más útil que las mediciones braquiales convencionales para predecir eventos cardiovasculares. Y es la presión aórtica central y no la presión braquial la que va a impactar a los órganos blancos, ¿ya? Debido a una amplificación variable, la presión central y no la presión de pulso braquial es una medición más exacta de rigidez vascular, y como la presión de pulso central y la rigidez arterial representan una forma más exacta de evaluar la importancia pronóstica sobre la carga vascular y sobre el ventrículo izquierdo que la evaluación de la presión braquial. Hecha esta digresión, voy a continuar y miren ustedes, habíamos hablado de la combinación de un IECA perindopril con amlodipina en el estudio ASCOT, con estos impactos en mortalidad, reducción de mortalidad por todas las causas y reducción en mortalidad cardiovascular. Pero en otros estudios, en donde el olmesartán se combinó con amlodipina, o sea, un ARA con amlodipina, no hubieron diferencias significativas en mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. Y cuando se combina valsartán amlodipina y telmisartán amlodipina, no tenemos evidencia, no conocemos los resultados en mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. De manera que el estudio ASCOT y su subestudio CAFE nos dan las herramientas para entender por qué en este particular caso de perindopril y amlodipina, perindopril amlodipina, es capaz de reducir eventos cardiovasculares. Vamos a hablar ahora del estudio OnTarget. En el estudio OnTarget, que es un estudio de 17,000 personas, que no es un estudio de hipertensión arterial, en este estudio participaron personas con enfermedad vascular o diabetes de alto grado. ¿Y qué se hizo? Este es uno de los estudios que compara cabeza a cabeza un inhibidor del RAS, un ARA, como es el telmisartán 80 miligramos, versus NIECA, como el ramipril 10 miligramos. ¿Ya? Y también tiene un brazo de combinación de telmisartán con ramipril, que fue muy importante porque nosotros teníamos la idea de que combinando un antagonista del receptor AT1 con un inhibidor ECA, podríamos amplificar los beneficios. Y este fue un estudio de no inferioridad. ¿Y qué se encontró? Que para no inferioridad, el telmisartán alcanzó el objetivo, es decir, demostró que telmisartán era no inferior a ramipril. Es muy importante que cuando nosotros interpretemos estudios de no inferioridad, este o cualquier otro, tengamos claro que la no inferioridad no necesariamente significa que son iguales. No quiero profundizar, pero en los estudios de no inferioridad hay un punto en los intervalos de confianza que se considera el límite para hablar de no inferioridad. Entonces, no necesariamente cuando uno dice que telmisartán es no inferior a ramipril, necesariamente signifique que sean iguales. Ahora, más importante que el estudio OnTarget, me parece los resultados del estudio Trascend. ¿Por qué? Y ya vamos a ir integrando con otros resultados de otros estudios.
El estudio Trascend es un estudio grande aleatorizado que evalúa los efectos de telmisartán, 80 miligramos versus placebo, en pacientes que son intolerantes a los IECAS con enfermedad cardiovascular o diabetes con daño a órgano blanco. Es decir, muy parecido al estudio on target, pero ya no se va a poder comparar telmisartán con ramipril por cuanto estos pacientes son intolerantes a los IECAS. Estas son las características. Es un estudio en donde las 3/4 partes de los pacientes son hipertensos, coronarios, 1/3 son diabéticos, es decir, pacientes de alto riesgo. ¿Y qué podemos observar en el estudio Trascend? El desenlace primario de muerte cardiovascular, infarto del miocardio, stroke u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el telmisartán en relación al placebo tuvo una reducción de riesgo relativo del 8%, pero con intervalos de confianza que cruzan la unidad y con P no significativa. Es decir, en este grupo de pacientes, el telmisartán no fue superior al placebo. Y solamente para poner en contexto otro estudio, en pacientes de alto riesgo cardiovascular, el HOPE, el ramipril versus el placebo, sí tuvo una reducción de riesgo relativo del 22% en este grupo de pacientes y fue estadísticamente significativo. Es decir, tenemos telmisartán versus placebo en el Trascend no estadísticamente significativo y el ramipril versus placebo en el HOPE que sí logró desenlaces, reducción importante de desenlaces cardiovasculares. Vamos a entrar en otra parte, en la progresión de estos estudios, que es el estudio PROFES para prevenir stroke y eventos cardiovasculares recurrentes. ¿Cuál es el diseño del PROFES? Es en pacientes que recientemente han tenido un stroke isquémico, se los va a aleatorizar a telmisartán o placebo para ver la recurrencia de estos eventos cerebrovasculares. Entonces, la terapia con telmisartán iniciada tempranamente después de un stroke isquémico y continuada por 2.5 años no redujo significativamente la tasa de stroke recurrente, eventos cardiovasculares mayores o progresión a diabetes. Y aquí tienen las curvas de Kaplan-Meier del PROFES, en donde se ve que en el PROFES telmisartán no fue superior a placebo en estos grupos de pacientes. Y para hacer un paralelismo, voy a analizar con ustedes brevemente los resultados del estudio PROGRESS. Fíjense, PROFES, PROGRESS. En el estudio PROGRESS, perindopril más menos indapamida en pacientes que ya tenían un stroke isquémico, se los aleatorizó a 2 brazos, perindopril, indapamida versus placebo, para ver el riesgo de eventos vasculares mayores, como les decía, en pacientes con antecedentes de stroke o ataque isquémico. Conclusión, el tratamiento activo con perindopril más menos indapamida en 3.9 años redujo significativamente la presión arterial y el riesgo de stroke, así como también el riesgo de eventos coronarios mayores e insuficiencia cardíaca congestiva. Y esta reducción del riesgo fue del 26%, es decir, en PROGRESS, perindopril indapamida logró en pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos previos reducir la recurrencia de estos. Vamos a ver otro estudio, que es el estudio PIS, con otro inhibidor de enzima de conversión, que es el trandolapril. Y cuando se ve trandolapril versus placebo en pacientes de alto riesgo cardiovascular, vemos que no hay diferencias. Cuando se hace un análisis de subgrupo y se ve
en pacientes con tasa de filtración glomerular de menos de 60, entonces el tandolapril sí tuvo una reducción de riesgo relativo del 27%. Pero como sabemos, esto es un análisis de subgrupo. ¿Y qué pasa en el estudio ADVANCE? El estudio ADVANCE es un estudio en diabéticos, 11.140 diabéticos, comparando el tratamiento combinado de perindopril indapamida versus placebo, con desenlaces duros como eventos macrovasculares y microvasculares, muerte por enfermedad cardiovascular, stroke no fatal, infarto no fatal, o nuevo o empeoramiento de la función renal o retinopatía diabética. Y vamos a ver entonces que esta combinación a dosis fijas de perindopril indapamida en el estudio ADVANCE redujo el riesgo de eventos vasculares, incluida la muerte. Aquí tienen las curvas de Kaplan-Meier, aquí en punteado placebo, en azul perindopril más indapamida, y vemos que hay una reducción del riesgo relativo de mortalidad por todas las causas del 14%. Es decir, esta combinación perindopril-indapamida fue capaz en el estudio ADVANCE en diabéticos de reducir los eventos. Y voy aquí a incluir algo que es muy reciente, que acaba de ser publicado, que es el manejo de la hipertensión en pacientes con enfermedad renal diabética, que es un resumen de la Asociación de Diabetólogos y Nefrólogos del Reino Unido. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque miren lo que dicen. Con respecto al tratamiento farmacológico de la hipertensión en pacientes con nefropatía diabética, lo dividen en dos brazos. Los que no están en diálisis, por todas las evidencias, estos dos grupos de especialistas dicen que el manejo de primera línea es un IECA y un ARA si el IECA no es titulado. Primera cosa. Segundo, no es tolerado, perdón, y debe titularse a la dosis máxima tolerada. Obviamente, monitorear la urea, la creatinina, la tasa de depuración y cambiar el esquema solamente si la tasa de filtración se reduce en más de un 25% o la creatinina sube en más de un 30%. Pero fíjense cómo ya estas guías del Reino Unido ya nos ponen esta frase que nosotros veníamos oyendo antes y que se modificó, porque ahora se unifica a todos como bloqueadores del gas. Y cuando están en diálisis, fíjense, la primera línea de manejo es el control de volumen, evitando la hipotensión intradialítica, y la segunda línea, IECA o ARAS, beta bloqueadores y calcio antagonista. ¿Ya? Entonces, esto viene a reforzar un poco más estos conceptos en diabetes. Ahora, voy con ustedes a revisar rápidamente algunos metaanálisis en donde para ver cuál es el efecto que tienen los inhibidores de enzima de conversión para reducir mortalidad en este metaanálisis en un grupo de pacientes hipertensos. Se hacen el análisis de los estudios clínicos randomizados en 158.998 pacientes que forman parte de todos los estudios clínicos que sirvieron para este metaanálisis. Y esto lo hace una revisión muy bonita sobre este metaanálisis el doctor Ferrari, que fue presidente de la Sociedad Europea de Cardiología. Y miren, cuando se hacen los análisis de la reducción de mortalidad cardiovascular en todos los estudios con IECAS y ARAS, se ve que cuando se combinan todos los estudios con IECAS y ARAS, va a haber al final del día una reducción de un 7% en mortalidad cardiovascular que llega a ser estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando dicotomizamos los estudios y vemos qué pasa
en los estudios con inhibidores ECA y con antagonistas de receptores AT1, podemos observar que con los IECAs globalmente hay una reducción del 10% de riesgo relativo de mortalidad por todas las causas, poniendo todos los estudios con inhibidores ECA, el ALHAT con lisinopril, el ANVP con enalapril y todos los demás, y al final estos 3 estudios con perindopril que nos dedicaremos un poco más en pocos minutos. ¿Y qué pasa cuando analizan los resultados de los antagonistas de los receptores de angiotensina en mortalidad por todas las causas? Miren, cuando los pone todos juntos, el LIFE, el IDNT, el RENAL, todos, hay una reducción de riesgo relativo de apenas el 1% que no tiene significación estadística. Entonces, vemos que no es lo mismo en este metaanálisis usar un IECA que usar un ARA. Y cuando nos centramos en los estudios con IECAs, vemos que no es lo mismo los con lisinopril y enalapril. Cuando vemos qué sucede cuando juntamos los resultados de 34.242 pacientes de los estudios Ascot, Advance y Hyvet con perindopril, vemos que hay una reducción en el riesgo relativo de mortalidad por todas las causas de un 13%, de manera que no todos los IECAs funcionan igual y los beneficios en desenlaces de mortalidad por todas las causas están en este metaanálisis explicados fundamentalmente por los estudios con inhibidores de enzima de conversión. Y esto está claramente demostrado en esta diapositiva. Luego, Savarese hace un metaanálisis ya no como el que acabamos de ver en hipertensos, sino en pacientes con alto riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son los resultados? Miren, cuando vemos el desenlace compuesto, tanto los IECAs en verde como los ARAs en gris logran el desenlace compuesto. Pero miren, en infarto del miocardio, los IECAs son superiores a los ARAs. En lo que tiene que ver con mortalidad por todas las causas, los IECAs superan a los ARAs. En lo que tiene que ver con un inicio de nueva falla cardíaca, los IECAs superan a los ARAs. De manera que en este metaanálisis de Savarese se ve que hay algunos desenlaces que son obtenidos con los IECAs y no con los ARAs. Ahora vamos a ver en el metaanálisis de Chen. ¿Por qué es importante el metaanálisis de Chen? Porque compara los efectos de los inhibidores ECA y los bloqueadores del receptor AT1 en diabéticos, en desenlaces como mortalidad por todas las causas, muertes cardiovasculares y eventos cardiovasculares en diabéticos. ¿Y cuáles son los resultados? Me disculpo un poco por lo pesado de la gráfica, pero ustedes pueden ver que IECAs versus controles, ya sea placebo o versus tratamiento activo, versus placebo, hay una reducción de riesgo relativo para mortalidad por todas las causas del 11% y versus tratamiento activo de aquí cruza la unidad. Pero ¿qué podemos ver? Que los IECAs reducen mortalidad por todas las causas versus placebo. ¿Y qué pasa con los ARAs? Con los ARAs no hay diferencia en mortalidad por todas las causas en todos los estudios que utiliza Chen en pacientes diabéticos, ni tampoco en comparación con tratamiento activo. Y en lo que tiene que ver con desenlaces cardiovasculares, infarto del miocardio, cuando se usan los IECAs, hay una reducción del 21% del riesgo relativo de infarto del miocardio cuando se usan IECAs, una reducción
del riesgo relativo del 19% en falla cardíaca cuando se usan los IECAS versus controles. En stroke, miren, no hay diferencias en este grupo de diabéticos. ¿Y qué pasa con ARAS y desenlaces cardiovasculares? En infarto del miocardio, observen, una reducción del 11% que cruza la unidad y no es estadísticamente significativa. En stroke no es estadísticamente significativa cuando los ARAS se comparan con controles. Y en falla cardíaca sí hay, y en esto comparten los beneficios en este metaanálisis en diabéticos, con una reducción del riesgo relativo de desarrollo de falla cardíaca de un 30%, que es estadísticamente significativo. De manera que esto, y en el comentario que salió publicado en JAMA, dicen que los inhibidores de enzima de conversión deben de ser en pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular, el grupo de medicamentos preferido sobre los ARAS por toda esta información de desenlaces cardiovasculares. Vamos a hablar ahora del metaanálisis de Bangalore, que fue publicada en Mayo Clinical Procedures, en 254,000 pacientes, comparando inhibidores de enzima de conversión y bloqueadores de receptores de angiotensina. Es pesada esta diapositiva, pero miren, en lo que tiene que ver con IECAS comparados con placebo, hay una reducción del riesgo relativo de mortalidad por todas las causas del 11%, estadísticamente significativa, de mortalidad cardiovascular también y de infarto del miocardio también. De manera que los resultados del metaanálisis de Bangalore son concordantes con los metaanálisis que ya hemos dicho. Y ahora, en este metaanálisis de Bangalore, los ARAS comparados con placebo, vemos que mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular e infarto del miocardio, los ARAS no ofrecen ventajas en estos desenlaces cuando se comparan con placebo. Un hallazgo diferente al que este autor encontró con los IECAS. Tomopoulos, que hace un análisis de los distintos grupos de medicamentos antihipertensivos con el profesor y amigo Alberto Fanchetti, fallecido, que no quiero, son todos estos estudios los que son analizados para ver los desenlaces con inhibidores de enzima de conversión. Estos son con los bloqueadores de los receptores AT1, y a donde voy yo es que en el análisis secundario de los desenlaces de reducción de presión arterial, que es lo que analiza este metaanálisis de Tomopoulos, ustedes pueden ver que hay con los IECAS en el análisis secundario reducción de muerte por todas las causas, muerte cardiovasculares, stroke, enfermedad coronaria y falla cardíaca. Y cuando nosotros vemos qué encuentra el metaanálisis de Tomopoulos con respecto en reducción de presión arterial con ARAS, podemos observar que mortalidad por todas las causas, muerte cardiovascular con los ARAS no alcanzan diferencias estadísticamente significativas que con los brazos controles. De manera que el metaanálisis de Tomopoulos viene a confirmar los metaanálisis, los resultados de los metaanálisis previos. Aquí se ha puesto todos juntos, el de Bangalore, el de Savarese, el de Chen y el de hipertensión, en rojo los IECAS versus placebo, y pueden ver ustedes que en muerte cardiovascular y en muerte por todas las causas, en todos los metaanálisis, con esta gran cantidad de participantes, hay una reducción del riesgo en caso de Bangalore de muerte por todas las causas del 11%, en Savarese del 9%, en Chen del 11%,
y de tomópulos del 9%, con IECAS versus placebo, todos estadísticamente significativos. En tanto que cuando se analizan los metaanálisis de los antagonistas del receptor AT1 versus placebo, vemos que en infarto del miocardio, en muerte cardiovascular y muerte por todas las causas, en tanto en los de Bangalore, Savarese, Chen y Tomópulos, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los antagonistas de los receptores AT1 y el grupo placebo. Y esto nos lleva a tomar este concepto de la paradoja de los ARAS 2006. Miren, si bien ARAS y ECAS son comparables en su capacidad de reducir la presión arterial, los IECAS versus los comparadores logran reducciones en muertes por todas las causas, muerte cardiovascular, stroke e infarto del miocardio, que son todas estadísticamente significativas. En tanto que los ARAS versus sus comparadores no hay, en stroke sí hay disminución de desenlaces, pero en infarto del miocardio incluso hay un aparente aumento en el riesgo. Entonces, para finalizar, podemos concluir las siguientes cosas en los 3 minutos que me faltan. Primero, que la reducción de la presión arterial es importante, que no todos los medicamentos que actúan para reducir la presión arterial son igualmente eficientes en la reducción de desenlaces cardiovasculares. Tercero, que cuando analizamos los medicamentos que inhiben al RAS, los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina tienen beneficios sobre desenlaces duros que superan a los obtenidos por los antagonistas de los receptores AT1, que con el estudio CAFé vemos que perindopril más amlodipina mejora la mecánica vascular y la presión aórtica central, y que podemos entonces decir que los inhibidores de enzima de conversión se han transformado en un grupo de medicamentos, y sobre todo perindopril, en un grupo de medicamentos que no solamente tienen beneficios en su capacidad de reducir la presión arterial, sino que a través de todos los mecanismos que el doctor Aguirre ha explicado tan claramente, el perindopril y los inhibidores ECA en general y el perindopril en particular son capaces de promover básculo, cardio y nefroprotección más allá del control de las cifras de presión arterial. Les agradezco mucho por su atención.